Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a esa clase de curso o a ese curso de hadices, los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La paz y las bendiciones de Allah sean con él. Empezamos o continuamos con los dichos del libro Riyazus Salihin. Y empezamos hoy con el primer dicho, que es un dicho muy bueno para entender la importancia del profeta Mohammed, la paz sea con él, y refleja su importancia y su autoridad en el camino en el camino para ser un musulmán. Y dijo su esposa Aisha, la paz sea con ella, que Allah se ha complacido con ella, que kana khuluqu nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an. Es decir, que la conducta del profeta era totalmente acorde con el Corán. También en otro dicho encontramos las frases kana khuluquhu al-Qur'an, que su conducta era completamente conforme el Corán, es decir, que el Corán es la teoría y la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, su práctica, su vida, su tradición, era un reflejo, una manifestación práctica de las enseñanzas, es decir, que el Corán es la teoría y la práctica es la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, porque su vida o su persona, él era la persona que mejor sabía o entendía la esencia del Islam y de cada mandamiento y de cada virtud o principio prescrito en el Corán. Por eso es tan importante para un musulmán seguir el Corán y los mandamientos del Corán a través de la conducta y a través de la tradición del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y siempre basarse en cada mandamiento, en cada orden, en cada principio, en la sunna, en la tradición del profeta. Por ejemplo, cuando el Corán, por ejemplo, dice que recuerden a Dios o recen, entonces es importante porque ese mandamiento, la primera persona que recibió ese mandamiento era el profeta Mohammed, la paz sea con él. Entonces Dios mismo también le reveló al profeta cómo ahora cumplir tal mandamiento, porque en Corán hay muchos mandamientos, órdenes que requieren detalles o son revelados, son prescritos de manera muy resumida. Entonces, por ejemplo, el mandamiento de rezar 5 veces. Ahora, el Corán no nos menciona precisamente cómo hay que rezar o qué hay que rezar. Este orden, las palabras, también cómo cumplir tal ritual, ¿sí? Encontramos a través o lo resolvemos a través de la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, porque él a sus discípulos enseñó él mismo cómo cumplir tal mandamiento. Lo mismo, por ejemplo, con el ayuno. El Corán enseña o ordena a los musulmanes ayunar durante el mes de Ramadán, pero ahora el Corán no menciona detalladamente cómo hay que ayunar o en qué consiste el ayuno islámico. Esa respuesta encontramos a través de la tradición del profeta. Y asimismo, también con otros puntos o asuntos de conducta moral, lo podemos resolver únicamente a través de la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él. Por ejemplo, último ejemplo, el Corán enseña a respetar a tus padres o tratar bien a tu pareja, a tus compañeros, vecinos. Ahora, si lo dejamos como amplio y cada uno lo define, para uno tal vez tratar bien a sus padres ya es simplemente no insultarlos o no tratarlos mal, para él ya es la definición de bondad. Y para otro es dedicar realmente todas sus bondades, su respeto, o ofrecer todo su respeto hacia ello. Entonces, algo muy amplio, pero a través de la definición del profeta Mohammed, la paz sea con él, encontramos la definición que requiere el Corán de un creyente, porque él vivió cada mandamiento o mostró cada mandamiento del Corán con su propia conducta, con su propio ejemplo. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que yo juro por Allah, por Dios, que busco el perdón de Allah y me dirijo a él en arrepentimiento más de 70 veces al día.
En primer lugar, es importante que el número 70 es un número o tiene una importancia, un significado numérico en árabe, y el número 70, como el número 7, se usa en árabe para expresar algo en su, algo que es muy grande o muy enorme en su importancia o en su cantidad. Entonces se usa para expresar la multiplitud de algo. Por ejemplo, como nosotros en español decimos, yo tengo 1000 cosas de hacer o tengo miles de problemas, ¿sí? Entonces es una experiencia que no se refiere a algo literal, 1000, sino que a algo que mucho, muchísimo. Asimismo, en árabe se usa el número 7 o 70 para, como una expresión de perfección o también de algo que es en su número muy grande o muy enorme. Entonces es un número simbólico. Entonces no es algo así literalmente 70 veces, sino que es más que muchas veces, que constantemente busca el perdón de Dios durante el día. Y por otro lado, ahora en la pregunta de perdón, que el perdón en Islam no consiste en solamente buscar el perdón después de un pecado, porque el profeta Mohammed, la paz en su persona, su carácter era mucho más elevado. Él no cometió ningún pecado, jamás pecó en su vida, porque ya por eso, por su nobleza, él fue elegido como el mejor ser humano, el mejor profeta en la historia. Entonces, cuando hablamos del perdón, también en Islam incluye el perdón, buscar la fuerza en Dios para evitar ciertos errores o un posible pecado en el futuro. Entonces, el perdón, istighfar, que literalmente significa pedirle a Dios la ayuda para cubrir sus fallas humanas o sus debilidades humanas, por un lado, incluye pedir perdón a Dios por tus pecados en el pasado y por otro lado también incluye incluso pedir a Dios la fuerza para evitar los pecados en el futuro. Entonces, en el Islam el concepto de perdón es algo muy profundo y muy sabio y se refiere obviamente en ese dicho a la segunda categoría, que el profeta constantemente busca en Dios el refugio para evitar pecados o para evitar ciertos errores que lo podrían desviar del camino recto o alejarlo del amor, del placer de Dios. Y si el profeta, por ser el mejor ser humano, el mejor profeta, la persona más elevada, constantemente recuerda a Dios y busca la fuerza en Dios para evitar pecados o para continuar con el arrepentimiento en ese sentido, entonces eso muestra la importancia para cada ser humano, cada creyente en su vida cotidiana. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que Allah dice o Allah anuncia que Él ha preparado para sus siervos justos lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y la mente de ningún hombre ha concebido. Y se refiere a las bendiciones del paraíso. Y eso es, o ese dicho, es un dicho hermosísimo para entender que las bendiciones del paraíso no son algo materiales o de este mundo, sino que son bendiciones 100% espirituales. Por eso dice que ningún hombre lo ha visto, ningún oído lo ha escuchado, ningún mente ni siquiera puede imaginarse las bendiciones del paraíso. Si fueran ahora bendiciones de este mundo, y el Corán, por ejemplo, menciona que hay leches, hay jardines, hay frutas, hay bebidas para los creyentes o parejas. Todos sabemos que en ese mundo no solamente los creyentes, sino que cada ser humano se beneficia o puede probar o alcanzar a esas bendiciones mundanas. Entonces, para tener ahora la coherencia entre ambos dichos o ambas expresiones, la solución es que cuando el Corán usa
o menciona las diferentes bendiciones del más allá, se usa ejemplos de este mundo, del mundo material mundano, pero solamente como un ejemplo. No se refiere a algo igual o idéntico, sino que es un ejemplo para que lo podamos entender, que como nosotros acá disfrutamos las comidas y bebidas deliciosas, o simplemente el hecho de experimentar leche, jardín, río, que son cosas que dan comodidad a tu alma, a tu cuerpo. Asimismo, el creyente recibirá en el más allá bendiciones divinas que van a darle tranquilidad, consuelo y paz a su alma. Y las bendiciones del más allá son bendiciones solamente espirituales, que no contienen nada de la materia o del elemento físico corporal. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, entre el tiempo de la creación de Adán y el día de la resurrección no hay nada más grande que la maldad de Dajjal, el anticristo. Dajjal literalmente significa un ser, una persona que engaña, que estafa a los demás. Y estafa a través de mentiras. Y una de las señales sobre el fin del mundo es la apariencia, el surgimiento de Dajjal, del anticristo, en los últimos días, y como su contraparte, el advenimiento del Mesías prometido, porque sería la persona del Mesías prometido, o a través de él, los creyentes, los musulmanes en el fin del mundo podrían lograr o refugiarse, ¿sí?, contra su maldad. O el Mesías prometido fundaría una comunidad y así otorgaría a los creyentes la protección, o él derrotaría al anticristo, a Dajjal, y su malicia, su maldad. Obviamente, en otros dichos encontramos más detalles sobre el Dajjal, pero para ya resumir esa pregunta, hay ciertas comunidades islámicas que sostienen la postura que es un fenómeno físico, corporal, como un monstruo, y por otro la comunidad Ahmadía sostiene la postura, o entre las otras comunidades que no están de acuerdo, hay la comunidad Ahmadía que sostiene la postura que ese es algo, o se refiere a un movimiento, a ciertas formas de ideología, de pensamiento, y no es un ser, sino que es más un movimiento o un cierto, una forma en particular de ideología, de pensamiento, o de una colectividad de personas, ¿sí?, que tendrían o que tienen la misma ambición y las mismas ideas, ¿sí?, para realizar. Y acá tenemos más detalles sobre el trabajo, o cómo va a funcionar, o cómo funcionó, o cómo funciona en esta época la manifestación de Dajjal. Y dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que el anticristo aparecerá y con él habrá agua y fuego. Y lo que la gente considera agua será en realidad un fuego ardiente. Y lo que la gente considerará fuego será en realidad agua fresca y dulce. Aquel de vosotros que se enfrente a él, que salte a lo que ve como fuego, porque eso será agua dulce y agradable. Y acá vemos un ejemplo muy lindo, como él, o el Dajjal, el anticristo, ese movimiento, esa gente van a estafar, engañar a las personas, que algo que ellos van a presentar como el fuego, en realidad sería algo dulce y frío. Y por ejemplo, sería que ellos van a advertir, alertar a la gente que eso es algo malo, pero en realidad eso sería lo que nos acerca a Dios. Hoy en día podemos decir, por ejemplo, la espiritualidad, la fe, la religión, que en muchas sociedades es directamente ya considerado o demostrado como algo malo, como algo de la media edad, ¿sí?, algo medieval del pasado. Um, y por otro lado, el afán de consumismo, de materialismo, es presentado como algo dulce, frío, pero en realidad eso es algo que es como un fuego ardiente constantemente, porque a través
de solamente buscar el placer en el materialismo, en el consumismo, nunca logramos la paz, el consuelo, la tranquilidad interna. Pero obviamente cuando hablamos en particular de Dajjal, el anticristo, en relación con el Mesías prometido, se refiere también al anticristo que se manifestó a través del cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de Trinidad o la expiación o el concepto de un hijo o Jesús la pasa como hijo de Dios, que son conceptos que nosotros consideramos que en nombre de Jesús la pasión, el profeta que enseñaba la unicidad de Dios, el monoteísmo se transmite conceptos de idolatría, de paganismo y enseñanzas o conceptos, doctrinas que contradicen no solamente a las enseñanzas propias del profeta Jesús, la paz sea con él, sino que incluso alejan al ser humano de Dios, de su amor y de su placer. Y por eso el Corán usa el término Dajjal, ¿sí? Para expresar o para describir ese fenómeno que usarían el nombre de Jesús, la paz sea con el profeta de Dios, para engañar a la gente y enseñar algo que él jamás enseñó. Y van a presentar en su nombre algo que es ardiente, caliente, y lo van a presentar como algo frío y dulce. Por eso, también el Corán y los dichos profetizaron el advenimiento de un Mesías para luchar contra estas doctrinas o para con el fin de derribar y desmentir tales doctrinas, tales conceptos. Eso ya sería todo para la clase de hoy. Terminamos con las bendiciones para el profeta Mohammed, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid.